El rugido de las turbinas se perdió entre los ecos metálicos del hangar. Ingenieros manchados de grasa, papeles con fórmulas, olor a queroseno y una sola idea: crear un monstruo que pudiera levantar el peso de una casa y seguir volando. En los años 50, mientras el mundo se congelaba bajo la sombra nuclear, el ejército estadounidense comprendió que sus helicópteros eran simples juguetes ante la nueva realidad de la guerra moderna. Así comenzó la búsqueda de una máquina imposible. Un coloso del aire que pudiera mover tropas, tanques y sueños a cualquier punto del planeta. A mediados de aquella década, el ejército de los Estados Unidos estaba profundamente decepcionado con su helicóptero de transporte principal, el Sikorsky CH-37 Mojave. Era lento, pesado, y su motor de pistón parecía un anacronismo frente al avance de los reactores. Los generales querían algo nuevo, algo que revolucionara la movilidad aérea. En 1957 lanzaron un requerimiento formal, un reemplazo capaz de llevar más carga, más lejos y con mayor velocidad. Varios fabricantes respondieron, pero uno de ellos, una pequeña compañía de Filadelfia llamada Berthold Aircraft Corporation, presentó una idea que parecía una locura. Berthold, fundada por el visionario Frank Piasecki, ya había ganado fama con su peculiar helicóptero de 2 rotores en tándem, aquel modelo de forma bananera que se convirtió en un icono de la posguerra. Pero lo que preparaban ahora era otra cosa. En los tableros de dibujo, los ingenieros diseñaban el Model 107, o como lo llamaban internamente, el B-107, una aeronave de 2 rotores paralelos movidos por potentes turbinas, una tecnología casi experimental. En lugar de depender de un enorme motor de pistón, el nuevo diseño usaría turbinas de gas, ligeras y con una potencia inalcanzable para sus rivales. Cuando los oficiales del ejército vieron el proyecto, quedaron intrigados. Un helicóptero capaz de superar los límites del Mojave, volar más rápido, levantar más peso y mantener una estabilidad asombrosa gracias a sus 2 rotores contrarrotatorios. En 1958 el contrato llegó. 3 prototipos para evaluar la promesa de Berthold. Nacía así el ITH-1A. Los primeros vuelos de prueba dejaron sensaciones mezcladas. La máquina era sorprendentemente estable y potente, pero su tamaño jugaba en contra. El ejército la consideró demasiado ligera para transporte pesado y demasiado voluminosa para asalto aéreo. Sin embargo, los Marines vieron en aquel helicóptero algo diferente, una oportunidad para sus operaciones anfibias. Así nació una versión más refinada, el CH-46 Sea Knight, adoptado en 1962 por la Infantería de Marina. Berthold no se rindió. A pesar de las críticas, sus ingenieros seguían convencidos de que el concepto tenía potencial. Si el 107 era demasiado pequeño, construirían uno más grande, más robusto y más poderoso. En 1959 comenzó el desarrollo del Model 114, un proyecto que prometía solucionar todas las limitaciones del anterior. El nuevo aparato fue designado ICH-1B, y el cambio de escala era evidente. Más capacidad de carga, mayor autonomía y motores que rugían con una furia inusual para un helicóptero. Justo cuando el proyecto parecía perder oxígeno, una noticia sacudió la industria aeronáutica. En 1960, el gigante Boeing adquirió la compañía Berthold. A partir de ese momento, el sueño del helicóptero imposible tenía detrás no solo la creatividad de un pequeño grupo de ingenieros, sino el músculo financiero y tecnológico de una de las corporaciones más poderosas del mundo. Los recursos aumentaron, el diseño se refinó y las expectativas del ejército volvieron a crecer. El 21 de septiembre de 1961, el primer Boeing Berthold ICH-1B despegó del suelo. Aquella tarde, en los cielos de Pensilvania, nació una leyenda. La máquina, enorme y ruidosa, se elevó con una gracia inesperada, estable y firme, como si desafiar la gravedad fuera su estado natural. Los ingenieros se miraron en silencio. Sabían que estaban presenciando el principio de algo que cambiaría la historia de la aviación militar. El ejército no tardó en confirmarlo. El nuevo diseño superaba ampliamente a cualquier otro helicóptero de transporte.
Había nacido un nuevo gigante. Pronto recibiría un nombre que resonaría en los campos de batalla durante las siguientes décadas. Chinook. El aire ardía cuando el monstruo de metal comenzó a girar sus dos enormes rotores. El rugido creció hasta convertirse en un trueno que hacía temblar el suelo, mientras el nuevo coloso del aire levantaba polvo y esperanza en partes iguales. Era 1962, y el ejército de los Estados Unidos acababa de recibir una máquina que redefiniría lo que significaba volar con peso. Aquella criatura nacida del acero y la obsesión fue bautizada con un nombre que evocaba fuerza ancestral, CH-47 Chinook, en honor al pueblo nativo que dominaba los vientos del noroeste americano. Desde el primer momento, el Chinook se distinguió de todo lo que había volado antes. Su silueta alargada y casi tubular recordaba más a una criatura viva que a una máquina. En el aire, los dos enormes rotores contrarrotatorios giraban en perfecta sincronía, eliminando la necesidad del rotor de cola que usaban los demás helicópteros. Aquello era pura ingeniería práctica, menos componentes vulnerables, más empuje vertical, más potencia disponible. Y potencia no le faltaba. Dos motores Lycoming T-55 rugían con más de 2.200 caballos cada uno, suficientes para levantar una casa, un camión o medio pelotón de soldados armados hasta los dientes. Su fuselaje, de casi 15 metros de largo, parecía una bestia musculosa. En la parte delantera, una cabina panorámica ofrecía una visión total del terreno, mientras que en la parte trasera se abría una enorme rampa hidráulica, por la que podían entrar jeeps, cañones o incluso vehículos blindados ligeros. En el centro, un gancho de carga permitía transportar artillería o contenedores colgando bajo el fuselaje. El interior, casi vacío, podía transformarse en cuestión de minutos, llevar tropas, heridos, combustible o incluso animales. Esa flexibilidad convertiría al Chinook en el caballo de batalla perfecto. Cuando los primeros pilotos subieron a bordo, comprendieron que estaban ante algo más que un helicóptero. Era una extensión del terreno, un músculo aéreo capaz de responder con precisión quirúrgica a cada orden. Podías sentir cómo el aire se doblaba bajo ti, recordaría más tarde un teniente del First Cavalry Division. No volábamos sobre el campo, lo aplastábamos. El ejército pronto comprendió el valor de aquella bestia. En menos de un año, el Chinook se desplegó en ejercicios de carga pesada, transporte de tropas y simulaciones de rescate en condiciones extremas. Los resultados superaron todas las expectativas. Podía elevar más de 7,5 toneladas de equipo o transportar 55 soldados completamente armados a zonas inaccesibles para cualquier otro aparato. El futuro del transporte aéreo militar estaba claro. A mediados de 1963 comenzaron las pruebas de resistencia y mantenimiento. Los técnicos descubrieron que la aeronave soportaba daños que habrían destruido a cualquier otro helicóptero. Su estructura en forma de viga tubular absorbía los impactos y protegía a la tripulación como una coraza flotante. Incluso con un motor dañado, el Chinook podía seguir volando, algo impensable en su época. Los informes se llenaban de frases que parecían escritas por hombres sorprendidos por su propia creación. Increíble estabilidad, capacidad de ascenso sin precedentes, maniobrabilidad impropia de su tamaño. El ejército no tardó en formar su primera unidad operativa con el nuevo helicóptero. Los entrenamientos se realizaban día y noche, aterrizajes en terreno montañoso, vuelo con carga suspendida, evacuaciones bajo fuego simulado. Los instructores observaban cómo las tripulaciones se adaptaban a la nueva bestia, aprendiendo a dominar la inercia de los dos rotores y la respuesta brutal de los motores Lycoming. Para muchos, aquella máquina era un sueño mecánico. Para otros, un desafío que podía matarte si no la respetabas. Mientras tanto, en las salas de mando de Washington, los estrategas ya tenían otro escenario en mente. Al otro lado del Pacífico, una guerra se estaba gestando entre la selva y la política. El nombre de un país comenzaba a sonar con insistencia en los informes militares: Vietnam. Una jungla infinita, montañas imposibles, caminos de barro y calor sofocante.
Los analistas sabían que si Estados Unidos entraba allí, necesitaría algo más que aviones y camiones. Necesitaría una máquina capaz de romper la selva a su paso. Y el Chinook parecía nacido para esa misión. En 1965, los primeros ejemplares partieron hacia el sudeste asiático. En los muelles, soldados y mecánicos los observaban partir con una mezcla de admiración y temor. Nadie sabía realmente qué pasaría cuando esa bestia enfrentara el calor, la humedad y las balas de una guerra real. Solo una cosa era segura. El CH-47 Chinook no tardaría en demostrar que estaba hecho para el combate. El amanecer caía como una cortina de fuego sobre las colinas de Vietnam. En el horizonte, los dos rotores de un CH-47 Chinook cortaban el aire con un rugido grave que hacía vibrar la tierra. Debajo, soldados empapados en sudor esperaban su única conexión con la vida, aquel gigante de metal que traía agua, munición y esperanza. Desde el primer día en la jungla, el Chinook dejó claro que no era un simple transporte. Era un salvavidas con hélices. A comienzos de 1966, más de 160 unidades llegaron al sudeste asiático para equipar al First Cavalry Division, la primera unidad en operar oficialmente el modelo. Su tarea parecía imposible: abastecer bases situadas en picos de montaña, transportar artillería de más de 3 toneladas y evacuar heridos desde zonas que ni siquiera los aviones podían sobrevolar. Las carreteras eran trampas de barro, y los helicópteros ligeros no podían cargar lo necesario. Solo el Chinook tenía la fuerza y la resistencia para hacerlo. Desde las primeras misiones, las tripulaciones comprendieron que la jungla no perdonaba errores. El calor abrasador y la humedad devoraban la potencia de los motores, reduciendo su capacidad de elevación. A veces, las aeronaves apenas podían despegar con el peso máximo permitido. Pero los pilotos aprendieron a domar el aire caliente, jugando con las palancas de potencia y buscando corrientes ascendentes entre las montañas. Volábamos tan bajo que podías oler la pólvora, diría años después un operador de carga. En cada vuelo, el Chinook se transformaba en un blanco perfecto para el fuego enemigo. Los Vietcong aprendieron rápido. Los grandes helicópteros eran el corazón del ejército estadounidense, y derribarlos significaba cortar el suministro. Las balas trazadoras rebotaban en el fuselaje como chispas en un yunque, pero su estructura de acero y su doble rotor le daban una resistencia asombrosa. Muchos regresaban a base perforados por docenas de impactos, aún manteniendo vuelo estable. La tripulación lo decía con orgullo: «Este pájaro no se rinde». A medida que la guerra se intensificaba, las necesidades cambiaron. Los Chinooks no solo transportaban suministros, comenzaron a recuperar helicópteros derribados, a rescatar tripulaciones y a servir como hospitales voladores improvisados. Se los veía descender entre humo y fuego, aterrizando en claros abiertos a granadas. En su interior, los paramédicos atendían a los heridos sobre cajas de munición, mientras el rotor seguía girando. Cada misión era una apuesta a la supervivencia. La improvisación se volvió norma. Los soldados montaron ametralladoras M60 en las puertas delanteras para repeler ataques durante los aterrizajes. Los técnicos, cansados de la vulnerabilidad, comenzaron a reforzar las paredes internas con planchas metálicas. Así nació el espíritu del Chinook B, una versión mejorada que Boeing-Vertol presentó a finales de 1966. Los nuevos motores T-55L7C aumentaron la potencia y compensaron las pérdidas por el clima tropical. Además, se añadieron soportes fijos para ametralladoras M2 y se rediseñó el sistema de carga para permitir descargas más rápidas en plena zona de combate. Las operaciones más espectaculares se realizaron en las montañas de A Shau y Dak To, donde las tropas dependían por completo del aire. Los Chinooks volaban entre niebla y fuego antiaéreo, transportando piezas de artillería y tanques ligeros hasta bases que literalmente colgaban sobre los acantilados. Algunos helicópteros tenían que aterrizar en pendientes imposibles, apoyando solo 2 de sus trenes de aterrizaje mientras los soldados descargaban en segundos. Los motores rugían al límite, y cada despegue parecía una lucha contra la física misma.
El Chinook también se convirtió en protagonista de misiones de rescate imposibles. Cuando un Huey o un Cobra caía tras las líneas enemigas, los CH-47 acudían escoltados por helicópteros de ataque. A veces levantaban fuselajes destrozados aún bajo fuego enemigo. Una de las hazañas más recordadas fue la recuperación de un avión de reconocimiento OV-1 Mohawk, que el Chinook logró sacar de una zona controlada por el enemigo tras volar más de 100 kilómetros con el avión colgando bajo su vientre. Esa operación selló su reputación como el rescatador de la guerra. Pero los pilotos no eran solo transportistas, eran gladiadores del aire. En 1967 se probaron versiones experimentales de Chinooks armados, equipados con cañones de 40 milímetros, ametralladoras pesadas y torretas Vulcan. Eran auténticos acorazados voladores, capaces de vaciar una colina de enemigos en segundos. Aunque solo se construyeron 4 de estas variantes, los resultados fueron tan devastadores que incluso los pilotos de ataque los apodaron los dragones gemelos. Sin embargo, su mantenimiento era una pesadilla, y el ejército decidió no continuar la producción. Con el paso de los años, el Chinook se convirtió en una imagen familiar en los cielos de Vietnam. Se le veía en todas partes, lanzando comida a los puestos aislados, recuperando helicópteros dañados, evacuando civiles o transportando armas pesadas. Cada vuelo era una coreografía de precisión. Un aparato de más de 15 toneladas descendiendo entre árboles y humo, a veces con apenas unos metros para maniobrar. Los soldados lo miraban con respeto casi religioso. Cuando oían su característico zumbido doble, sabían que no estaban solos. Hacia el final del conflicto, más de 750 Chinooks habían sido desplegados. 200 unidades se perdieron por fuego enemigo o accidentes, pero su impacto fue incalculable. Ninguna otra aeronave había movido tanto material, salvado tantas vidas o soportado tanto castigo. En 1975, durante la evacuación de Saigón, uno de ellos realizó un vuelo que pasaría a la historia. En un solo trayecto, transportó a 147 refugiados fuera de la ciudad colapsada. Fue la última imagen de un gigante que había cargado sobre sus hombros todo el peso de la guerra. Cuando los últimos Chinooks abandonaron Vietnam, estaban oxidados, con cicatrices en el fuselaje y manchas de humo en la pintura. Pero habían sobrevivido. Y en cada base, en cada colina donde una sombra doble cruzó el cielo, los soldados recordaban el sonido que significaba salvación. La guerra en Vietnam había terminado, pero el mundo seguía dividido entre el miedo y la ambición. Mientras los imperios se vigilaban desde los satélites y los mares, el CH-47 Chinook no descansó. Había sobrevivido a la selva, y ahora debía probarse en una nueva era, la de las operaciones secretas, los rescates imposibles y las misiones donde un error significaba un incidente internacional. El monstruo de 2 rotores, curtido en el infierno del sudeste asiático, estaba a punto de convertirse en el instrumento silencioso de una guerra que nadie reconocía públicamente. La Guerra Fría. Durante los años 70 y 80, el Chinook fue desplegado en misiones que jamás aparecerían en los periódicos. En Irán, Grecia, Turquía o Noruega, los pilotos de transporte pesado aprendieron a moverse en terrenos montañosos, climas extremos y vuelos nocturnos sin referencias. En los desiertos de Nevada se entrenaban con luces apagadas, guiados solo por el radar y la intuición. El ejército quería comprobar hasta dónde podía llegar aquel coloso si se lo empujaba al límite. Y la respuesta era clara: más lejos de lo que nadie imaginaba. A mediados de los 80, el desarrollo tecnológico del bloque soviético inquietaba a Washington. El nuevo helicóptero de ataque soviético, el Mi-24 Hind, había demostrado ser una bestia imparable en Afganistán. Era veloz, blindado y terriblemente eficaz. Los servicios de inteligencia estadounidenses necesitaban uno, no para destruirlo, sino para entenderlo. Pero los soviéticos jamás venderían su joya a un enemigo. Entonces surgió una idea tan arriesgada que parecía salida de una novela: robar uno. La oportunidad apareció en 1988, cuando las fuerzas de Muammar Gaddafi fueron expulsadas del norte de Chad.
En su precipitada retirada, el ejército libio había dejado atrás una gran cantidad de material soviético, entre ellos un Mi-25, la versión de exportación del temido Hind. Los satélites estadounidenses confirmaron que la máquina seguía entera en la base de Wadi Doum, en medio del desierto. Aquel hallazgo desató una operación tan audaz como secreta. Operación Mount Hope III. La misión recayó en la élite de la aviación especial, el 160th Special Operations Aviation Regiment, conocidos como los Night Stalkers, los acechadores nocturnos. Ellos eran los únicos capaces de volar cientos de millas sobre territorio hostil sin ser detectados. La operación debía ejecutarse con precisión quirúrgica. 2 MH-47D Chinooks despegarían desde la capital N'Djamena, recorrerían más de 800 kilómetros a través del desierto, engancharían el helicóptero soviético y lo trasladarían de vuelta, todo bajo temperaturas que superaban los 50 grados centígrados y con tormentas de arena acechando en el horizonte. El 21 de mayo de 1988, los motores rugieron en la oscuridad africana. Las hélices levantaron una nube de polvo rojizo, y los dos gigantes despegaron acompañados por cazas franceses Mirage F-1. Aquel vuelo sería uno de los más extremos jamás realizados por un Chinook. A medida que avanzaban sobre el desierto, el calor distorsionaba el aire, y los relojes parecían derretirse dentro de la cabina. Los pilotos apenas podían ver el horizonte. Los instrumentos, recalentados, fallaban de forma intermitente. Pero la tripulación continuó, guiándose por brújulas analógicas y un radar de baja altitud que zumbaba como un corazón cansado. Al llegar a la base abandonada, encontraron el Mi-25 Hind recostado sobre la arena, con las marcas libias aún visibles. Los técnicos descendieron bajo un sol implacable, ajustaron cables y ganchos de acero al fuselaje del helicóptero soviético, mientras el calor hacía vibrar el aire como si el desierto respirara. Los Night Stalkers sabían que no podían quedarse mucho tiempo. Si algún observador libio o soviético detectaba la operación, la tensión internacional podría escalar hasta niveles impredecibles. Minutos después, los dos Chinooks comenzaron a levantar lentamente la pesada aeronave enemiga. Los motores rugieron hasta el límite. El polvo se convirtió en una tormenta dorada que envolvía la escena como un espejismo. Con el Hind colgando bajo ellos, iniciaron el viaje de regreso. La travesía fue un infierno. El aire caliente reducía la sustentación y una tormenta de arena los alcanzó a medio camino. La visibilidad cayó a menos de 20 metros. Los pilotos volaban casi ciegos, manteniendo contacto visual solo con las luces parpadeantes del otro Chinook. Durante horas, los gigantes avanzaron a apenas 80 kilómetros por hora, consumiendo el combustible más rápido de lo previsto. Pero la disciplina y la frialdad de las tripulaciones hicieron lo imposible. Finalmente, cuando el cielo empezó a teñirse de rojo, las dos aeronaves emergieron de la tormenta y avistaron las luces de N'Djamena. Aterrizaron envueltos en polvo y silencio. El Mi-25 fue inmediatamente desmontado y cargado dentro de un enorme C-5 Galaxy, que partió rumbo a Estados Unidos antes del amanecer. La operación Mount Hope III fue un éxito absoluto. Ningún satélite soviético detectó el robo, y el helicóptero capturado se convirtió en una joya de inteligencia militar. Los ingenieros estadounidenses lo analizaron pieza por pieza, estudiando su blindaje, su sistema de armas y su rotor. Gracias a esa operación, el Pentágono comprendió los secretos del tanque volador soviético, y detrás de todo aquel logro estaban los Chinooks, los mismos que años antes habían cargado a soldados en la jungla vietnamita. Tras ese golpe maestro, la reputación del CH-47 alcanzó una nueva dimensión. Ya no era solo un vehículo de transporte, era una herramienta estratégica capaz de cambiar el curso de una guerra sin disparar una sola bala. Los Night Stalkers continuaron utilizando versiones modificadas, reforzadas para vuelos de largo alcance y equipadas con sistemas de navegación nocturna y reabastecimiento en el aire. Nadie fuera de ciertos despachos sabía exactamente hasta dónde podían llegar, pero el mensaje estaba claro:
El Chinook era ahora un arma de precisión, invisible en los registros oficiales y omnipresente en los lugares donde el mundo se mantenía en silencio. En los siguientes años, los CH-47 también participarían en misiones humanitarias que nunca tuvieron portada, desde la evacuación de civiles durante inundaciones en Bangladesh hasta el transporte de suministros tras los terremotos de Nicaragua y Pakistán. Aquella dualidad, capaz de salvar o destruir según lo exigiera la situación, lo convirtió en símbolo de poder y compasión a la vez. Los mismos motores que habían rugido sobre Vietnam ahora zumbaban sobre campos de refugiados, lanzando sacos de arroz en lugar de municiones. Sin embargo, en las sombras del mundo, algunos Chinooks continuaban sirviendo a misiones que jamás serían reconocidas. Los hombres que los pilotaban decían poco y recordaban menos. Solo una frase circulaba entre ellos, un mantra de acero y polvo. Si oyes el doble batir de sus palas, ya es demasiado tarde para preguntar por qué está allí. La noche del 1 de mayo de 2011, el cielo sobre Abbottabad, en Pakistán, no tenía estrellas. El viento era denso, casi inmóvil, y el aire vibraba con un zumbido que parecía surgir de la nada. Ningún radar lo detectó. Ningún observador oyó el clásico rugido de los rotores. Solo una vibración profunda, breve, casi animal. En la oscuridad, algo se movía. Eran los helicópteros que llevaban a los hombres encargados de ejecutar la operación más secreta del siglo, Neptune Spear, la cacería final de Osama Bin Laden. Entre ellos, dos sombras más grandes que el resto, Chinooks modificados cuya existencia hasta hoy sigue siendo materia de especulación. Desde finales de los 90, el Pentágono y el Comando de Operaciones Especiales habían impulsado una serie de programas clasificados conocidos como Black Projects, destinados a crear versiones furtivas de aeronaves tradicionales. Los ingenieros de Boeing Vertol, trabajando junto a especialistas de la Lockheed Martin y de los laboratorios de pruebas de Groom Lake, desarrollaron modificaciones destinadas a reducir el ruido y la firma de radar del CH-47. Nadie hablaba de ellos oficialmente, pero los rumores sobre un supuesto Stealth Chinook comenzaron a circular entre los pilotos del 160th Special Operations Aviation Regiment. Aquellos rumores cobraron cuerpo con la misión de Abbottabad. Oficialmente, los helicópteros empleados eran 3 Black Hawks y 2 Chinooks de apoyo. Sin embargo, cuando uno de los Black Hawks se estrelló dentro del complejo, los soldados encontraron restos cubiertos con paneles facetados, materiales absorbentes de radar y un fuselaje más angular que cualquier modelo conocido. Si el Black Hawk tenía una versión furtiva, ¿por qué no su hermano mayor? El teniente coronel Douglas Englen, piloto veterano de los Night Stalkers, reveló años después que su Chinook formó parte directa del operativo. Según su testimonio, la aeronave fue interceptada 3 veces por un F-16 pakistaní, pero logró evadirlo sin ser identificada. Su descripción coincidía con lo que muchos analistas sospechaban. El helicóptero había sido modificado para misiones encubiertas, con sistemas de supresión acústica, pintura absorbente y revestimiento de materiales compuestos. A diferencia de los modelos convencionales, estos Chinooks negros operaban casi en silencio, a baja altitud, aprovechando el terreno para ocultarse. La escena de aquella noche sigue envuelta en misterio. Tras el asalto y la muerte de Bin Laden, las tropas de SEAL Team 6 cargaron los cuerpos y el material incautado en los Chinooks, que esperaban ocultos a más de 1 hora de vuelo del objetivo. Mientras los helicópteros furtivos Black Hawk ardían en silencio dentro del complejo, los Chinooks despegaron sin luces, transportando a los hombres que acababan de ejecutar la operación más buscada del siglo. Ninguna cámara los registró, ninguna grabación de radar los detectó. Solo los testigos locales hablaron de un ruido extraño, como un trueno que se alejaba sin eco. El secretismo fue absoluto. Ninguna fotografía oficial de esos Chinooks ha salido a la luz. Los informes posteriores del Departamento de Defensa los mencionan únicamente como aeronaves de apoyo pesado. Aún así, analistas militares de Aviation Week y Jane's Defense Weekly han reconstruido, a partir de filtraciones y testimonios, un perfil plausible de lo que pudieron ser esas versiones. Fuselajes rediseñados con geometría angular, rotores recubiertos con materiales absorbentes,
sistemas de enfriamiento de gases para reducir la firma térmica y un interior insonorizado para minimizar el eco del rotor. En otras palabras, un fantasma con hélices. Después de la operación Neptune Spear, varios informes de inteligencia sugirieron la existencia de una flota mínima de stealth Chinooks, operando bajo designaciones falsas dentro del inventario de la US Army Special Operations Aviation Command. Algunos de ellos habrían sido vistos en Irak durante misiones de extracción de personal en zonas controladas por insurgentes. Otros, presuntamente, participaron en operaciones antiterroristas en Siria y Yemen, donde las condiciones exigían transporte pesado sin alertar a radares enemigos. Ninguna de esas misiones ha sido reconocida oficialmente. Incluso las tripulaciones que los pilotaron hablan con cautela. Un sargento retirado del 116th Azor declaró en una entrevista anónima: «Era como volar un fantasma. No oías el rotor, solo una vibración. El panel se iluminaba en verde, y sabías que estabas en territorio donde un error podía comenzar una guerra». Con el paso de los años, el CH-47 Chinook ha demostrado una capacidad de adaptación que parece desafiar el tiempo. Desde la jungla húmeda de Vietnam hasta el aire caliente del Sáhara, desde las montañas de Afganistán hasta los valles del Pakistán nocturno, su evolución ha sido constante. Las versiones modernas, como el CH-47F y el MH-47G, incorporan aviónica digital, controles automáticos de vuelo, tanques de combustible ampliados y capacidad para reabastecimiento en pleno vuelo. Pero los verdaderos secretos siguen ocultos en hangares sin nombre, donde ingenieros trabajan bajo contratos clasificados. Algunos creen que el futuro del Chinook se halla en su pasado, en el silencio. Los prototipos más recientes experimentan con rotor basculante híbrido, materiales compuestos ultraligeros y sistemas de propulsión eléctrica auxiliar. El objetivo no es solo levantar más peso, sino volar sin ser oído. Si esas tecnologías prosperan, el Chinook podría continuar en servicio durante otras 5 décadas, una longevidad sin precedentes en la historia de la aviación militar. Y sin embargo, lo que más fascina a pilotos y estrategas no es su tecnología, sino su leyenda. Cada vez que uno de estos gigantes despega en medio de la noche, alguien en el desierto, en una selva o en una cordillera lejana, levanta la vista y escucha ese batir doble, inconfundible y solemne. Nadie sabe a dónde va, ni qué carga lleva, ni de quién es. Solo que cuando aparece, la historia está a punto de moverse. El CH-47 Chinook nació como una máquina de transporte, pero a través de guerras, secretos y sombras, se convirtió en algo más, un símbolo de la permanencia del poder aéreo estadounidense, un fantasma mecánico que sigue surcando los cielos sin bandera, sin rostro y sin ruido.